Muy buenas tardes, amables televidentes. Estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, con nuestro canal del Sol Telepacífico y el apoyo de la Comisión Nacional de Televisión. Hoy tenemos una invitada muy importante, muy querida, la ensayista, poeta y profesora universitaria, amiga nuestra, Carmiña Navia. Y para hablar de Carmiña, a otra poeta, novelista, profesora universitaria, Gabriela Castellanos, vamos a hablar mucho de literatura, de las mujeres, de muchos de los trabajos y de las cosas que ha hecho importantes por esta ciudad, por esta región. Carmiña, aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en Conversan 2 con Carmiña Navia y Gabriela Castellanos, para iniciar esta conversación, como es usual en nuestro programa, vamos a ver primero una nota. Carmiña Navia es una escritora y profesora caleña, a la cual conocí alrededor de 1994, cuando ingresé a la Universidad del Valle. Yo conocí a Carmiña Navia en el año 87, cuando ingresé como estudiante a la Universidad del Valle. Y desde ese momento pues se convirtió en mi profesora y en mi guía académica e intelectual y por supuesto en un modelo de vida. La profesora mía desde cuando yo ingresé al plan de literatura en la Universidad del Valle en el año 78-79. Y luego en la maestría en literatura. Circulaba en torno a los grupos de Andrés Caicedo. Lo único que sé de esa época era que escribía mucha poesía. Es una mujer con una profunda vocación docente. Y de ella, por supuesto, lo que se aprende fundamentalmente es el rigor. Es una académica con un profundo sentido de la responsabilidad y con un extraordinario rigor académico. Para la escritura de todos estos libros hace extensas investigaciones, ella escribe todo el tiempo. Lo que yo recuerdo de ella es ante todo una inmensa responsabilidad en su labor académica, una gran disciplina, un deseo de no perder tiempo. Fue muy importante en dos aspectos, en la formación, en la poesía latinoamericana y en mi propia experiencia como poeta, y fue muy importante en el trabajo teórico. Ella trabajaba en ese tiempo en una perspectiva que es la sociocrítica, que es una perspectiva en la que yo trabajo ahora. En algún momento ya estuvo adscrita a Edmund Cross, un investigador sociológico francés bastante bueno, bastante pertinente. Y yo recuerdo que con ella estudiamos esa manera de acercarse al papel de la sociedad en la literatura. Y luego ella ya comenzó a avanzar a la teoría de género, que es en lo que ella se ha especializado mucho más en los últimos años. Introduce en la universidad a las mujeres colombianas, a las mujeres latinoamericanas que han escrito, a las mujeres que están ocultas y las podemos estudiar. Carmiña sobre todo se puede proyectar por su papel de resaltar el lugar enunciativo de la mujer. Lo más importante en el trabajo académico de Carmiña Navia es el rigor. Tocaba hacer una pelea por este tipo de investigación contra la mofa, la burla, y me parece que es uno de los momentos claves, esta defensa de la importancia de quien está enunciando. La voluntad expresa de no decir nada que no esté perfectamente argumentado, desarrollado, de una manera muy minuciosa, es decir, nada a la imaginación, nada al juego. Siempre he dicho, ella es mi maestra, porque ella me introdujo a la literatura aspectos nuevos. Y en la maestría trabajamos con ella solo literatura de mujeres, únicamente latinoamericanas y colombianas. Hacíamos análisis de sus obras y trabajamos las teóricas del feminismo. Pudimos llegar al fondo de estas teorías
y de esta literatura tan interesante de mujeres. Bueno, Carmina, después de esta nota con varios de los colegas que han compartido contigo y han sido también tus alumnos, tu dedicación a las letras y lo último que has hecho, que creo es de las cosas más importantes, el estudio de la mujer en la literatura, su expresión, esa reivindicación tan importante, me gustaría preguntarte cómo era Carmina Navia niña. Carmina Navia niña. Bueno, no sé, realmente dice mi mamá, decía mi mamá y dice mis hermanas que me llamaban Mica, que era muy necia, que me movía mucho, que brincaba, que me caía en todas partes. Creo que tenía como dos polos, ¿no? Yo realmente sí era como muy activa a veces y pues en mi familia recuerdan caídas que mis hermanas no tuvieron. Pero luego también tenía periodos o ratos de bastante silencio, como contemplación. Yo tengo algunas imágenes mías de la infancia, por ejemplo, en Cali viendo llover, esos diluvios que caen aquí en esta ciudad, y mirando la lluvia en el balcón de la casa de mis padres, como embelesada, ¿no? En eso. Creo que tenía como todas las cosas, ¿no? Ahora, desde muy niña, yo era una muy buena lectora. Eso iba a decir yo, leyendo es que te imagino. Es decir, y eso era un hecho bastante insólito en ese medio, yo siempre estaba pidiendo para los cumpleaños, para la Navidad, libros, y claro, mis papás buscando en todas partes. En esa época no era tan fácil, la Nacional no existía con su espacio para la literatura infantil, no era tan fácil conseguir y yo dedicaba mucho rato a la lectura, desde siempre. Sí, tiene que ser porque se ve en tu poesía, por ejemplo, ¿no? Que hay una serie de alusiones a tus lecturas de toda la vida. A la infancia. Pero luego inicias ¿dónde estudias bachillerato y cómo sigue tu tránsito? Bueno, mi infancia, mi adolescencia está muy ligada también a un lugar que se llama La Buitrera, por más allá de Palmira. Yo siempre tuve una atracción muy fuerte por pasar ratos en el campo, que están muy ligados o bien a la lectura o bien a un cierto espacio como de contemplación, ¿no? Aunque también está salpicado esos ratos allá pues de juegos y de juegos con compañeros y eso, compañeras. Yo estudié en el Colegio del Sagrado Corazón del Valle del Lili, de aquí de Cali. Estudié pues toda mi vida allí. Del espacio del colegio yo recuerdo pues muchas cosas, pero allí hablaba Óscar sobre todo, y también Eliana, pero sobre todo Óscar de mi rigurosidad académica. Yo creo que ese sentido de la disciplina muy fuerte que yo tengo, a veces excesivo, ese sentido de que uno no puede efectivamente, como decía Óscar, decir una palabra que no esté argumentada, que no esté sustentada, pues me viene mucho del colegio, ¿no? También la formación familiar. Yo soy hija de unos padres muy estrictos, o sea, nada que ver con padres así permisivos de ahora. Es una formación que yo agradezco mucho, y entonces pues en ese colegio yo sobre todo adquirí un sentido de la disciplina y del deber muy fuertes, y también al mismo tiempo recuerdo con mucha fuerza algunas profesoras mías de literatura. Concretamente una religiosa que murió hace poco tiempo, la Madre Lucía de Guzmán. Ella me introdujo en ese mundo como de la fantasía, de la narración, porque ella no nos ponían tanto a leer las obras, sino que ella nos daba como en píldoras toda la literatura, toda la historia de la literatura occidental. Y entonces mis profesoras de literatura me marcaron bastante, ¿no? Amparo Rey, desde que yo estaba muy chica, ella es una laica, en primero, segundo bachillerato, yo recuerdo especialmente esas clases de lengua. Y Carmiña y Gabriela se conocieron ¿en qué época? ¿Tú recuerdas, Gabriela? Nos conocimos cuando yo llegué a la Universidad del Valle. Yo llegué en el año 72 y yo creo que poco tiempo después, también la conocí como estudiante de la maestría,
de lingüística, que ella hizo la maestría en lingüística. Yo no enseñaba en la maestría en lingüística, pero yo sí era profesora de la Escuela de Ciencias del Lenguaje. Bueno, yo de todas maneras a ti te conozco desde antes. No quizás directamente a nivel personal, pero yo te conocí nada más llegar tú a Cali como teóloga, entre otras. Te conocí a ti sí. a través de tu hermana Isabel Castellanos Sí. y del Colegio Universitario del Sagrado Corazón. Ella tenía relación allá. Entonces, esa fue la primera como noticia que yo tuve de ti, aunque posteriormente pues nos conocimos ya en la universidad. Aunque yo ahora, gracias a Dios, soy atea, pero confieso que sí, soy teóloga. Pero la que sí ha seguido haciendo trabajo teológico es Carmiña, ¿no? Y algo que no se ha dicho, no sé si lo dirán más adelante, pero un aspecto muy importante del trabajo de Carmiña es que ella hace un tipo de discurso teológico que resalta aspectos que nunca los padres de la Iglesia tomaron en cuenta, como por ejemplo el papel de las mujeres, ¿sí? Que ha sido muy negado, no solo como heroínas de la Biblia, sino heroínas que fueron calladas por los que escogieron cuáles eran los libros de la Biblia que iban a ser canónicos, ¿no? Entre ellos Magdala, ¿no? María Magdala, María de Magdala. ¿Y cómo ha sido esa tu exploración teológica y tu trabajo? Porque es un trabajo comunitario muy interesante en un barrio con mujeres, cabeza de familia, muy vinculado a tu trabajo con religioso, dijéramos, en el sentido más profundo del término. Bueno, mira, yo el trabajo, digamos, que podríamos llamarlo socio-religioso o sociocultural también, yo lo empecé muy tempranamente en el barrio Meléndez desde el año 76, empezamos a vivir ahí con un grupo de compañeros y empezamos a impulsar el trabajo que inicialmente fue sobre todo con jóvenes y mujeres desde el principio, pero enfatizábamos mucho el trabajo juvenil y con el tiempo pues se ha ido derivando al trabajo fundamentalmente con mujeres. Y a la Biblia, o sea, yo he tenido una formación eminentemente literaria y a la Biblia llegué desde la literatura. Yo, bueno, digamos que la Biblia era un universo de referencia en nuestras prácticas, en nuestros trabajos, pero la primera vez que yo me planteé estudiar detenidamente las mujeres, como decía Gaby, las mujeres en la Biblia, me situé frente a un libro que se llama Judith, en lo que se llama en el Primer Testamento, y apliqué a Judith básicamente el esquema de trabajo narrativo, toda la teoría narrativa que yo en esa época practicaba, todo el análisis de los relatos, Barthes y compañía, claro, con una mirada feminista. Posteriormente trabajé el libro de la Carta de Santiago y le apliqué la sociocrítica de la cual hablaba Oscar. O sea que yo me fui aproximando a releer la Biblia desde las herramientas que construía en la universidad, en la práctica didáctica y en la práctica investigativa. Y después de un tiempo, más o menos hacia finales de la década del 80, a ver, es un poco o sea, yo estuve inscrita durante mucho tiempo en los postulados de la teología de la liberación, que marcó, digamos, un proceso latinoamericano, me parece que muy significativo, y ante un impasse, una especie de crisis que yo llamo de la teología de la liberación aquí en Colombia, yo me quedé así como con las cosas poco claras y revisando qué había pasado me di cuenta que era fundamental el problema femenino en la iglesia, en las prácticas religiosas, en la teología de la liberación, en todo el universo teológico, y más o menos finalizando la década del 80 yo empecé a trabajar todo desde el ámbito femenino. Y bueno, eso digamos que cambió mucho mi mirada sobre las cosas, mi trabajo, creo que amplió un universo muy grande y a partir de allí pues empecé a hacer un poco todo este desarrollo que yo hago en los últimos años. Bueno, seamos un poquito indiscretos. ¿Cómo es la situación de las mujeres en la iglesia colombiana?
O sea, tú has sido una gran defensora de las mujeres desde la literatura y desde la teología, pero hay algunas personas que consideran que la posición de las mujeres en la iglesia todavía no ha llegado al siglo XXI, o sea, no se compadece con todo lo que las mujeres hemos avanzado. Es absolutamente cierto. O sea, yo lo que creo, Gaby, es que la situación de las mujeres no la podemos limitar a la iglesia colombiana, es una situación en la iglesia universal, en la iglesia mundial, católica, mundial, también en la protestante, pero vamos a decir que hay más énfasis en la católica por la centralidad. A ver, yo te voy a poner un ejemplo muy sencillo que es una de los últimos cosas en las que yo me he metido. El año pasado, en el año 2010, la Arquidiócesis de Cali celebró el centenario de su fundación como diócesis. Hizo una serie de eventos de distinto tipo, hizo una serie de reconocimientos y reconoció a muchos hombres y no reconoció a una sola mujer. A una, no reconoció a una, no mencionó a una mujer. Si tenemos en cuenta que son las mujeres las que posibilitan la iglesia, porque son las mujeres cargaladrillos de las iglesias, las que llenan los templos, pero no solamente eso, sino que las mujeres en Colombia son las que han construido los templos. Las mujeres de la clase alta porque han hecho donaciones económicas, y las mujeres populares porque a punta de empanadas. Todo el mundo sabe eso. Bueno, no mencionaron una sola mujer. Entonces el Círculo María de Magdala, que es el grupo en el cual yo camino hace unos 12 o 14 años, nos metimos en la labor de hacer el 15 de octubre, Día de Teresa de Ávila, hicimos un gran evento en la ciudad, un macroevento para reconocer a las mujeres de Cali. Reconocimos cerca de 200 mujeres, explicitamos los nombres de cerca de 200 mujeres, empezando por las primeras beguinas que hubo en la ciudad en el siglo XVII y pasando por Emma Ángel de Tejada, una mujer significativa del Vaticano II, y terminando por mujeres populares que en toda la ciudad y sobre todo en el distrito de Agua Blanca están aportando a la iglesia. Hicimos bullas, salió en los periódicos, tenemos una serie tenemos un libro editado, tenemos unos folletos con las memorias, y hasta ahora nadie ha dicho ni una palabra de la iglesia. Eso lo dejaron pasar, sí, lo ignoraron, o sea, porque hay un silencio absoluto. Otro caso es el caso de una mujer, compañera mía de IES mucho rato, Olga Lucía Álvarez, que recién la ordenaron, y la revista Soho, creo, con pues, todos esos escándalos que hablan de esa revista, la entrevistaron y bueno, viene la condena de la iglesia rotunda. O sea, la iglesia realmente en la mujer... La ordenaron sacerdotisa. O sea, la ordenaron sacerdote católica porque hay una tradición de mujeres católicas ordenadas que viene de una ordenación que hizo un obispo en Alemania o en Austria, no estoy segura, pero la hizo en un barco por fuera de ninguna diócesis. Ahí ordenó 6 mujeres y eso se ha ido multiplicando y multiplicando. En América Latina ya hay 140 mujeres sacerdotes católicas ordenadas. ¿Y tú quisieras ser sacerdote? No, yo no tengo esa vocación, yo tengo más bien una vocación liminal en mi vida, estar como en los márgenes de los sitios, pero desde luego yo creo que la iglesia en temas como ese de la ordenación de las mujeres, como el tema del aborto, en muchos temas la iglesia está totalmente fuera de foco. Bueno, como ven aquí vamos a hablar muchísimo de unos temas muy interesantes con Carmiña y con Gabriela. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. 2, 1. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con Carmiña Navia y Gabriela Castellanos. Para continuar esta interesante entrevista con Carmiña vamos a ver otra nota. Ella es lo que se llama una feminista, en el sentido, y lo dice Florence Thomas, para que todos podamos vivir bien, para que las mujeres no es que seamos iguales a los hombres, sino que nos mantengamos distintas a los hombres, pero tengamos iguales oportunidades. Ella ha vinculado muy bien el asunto de la teoría de género, la crítica literaria y la reflexión sobre el conflicto, sobre la guerra y la paz en Colombia, tratando de entender cómo esas mujeres han leído a través de la literatura el conflicto que vive Colombia desde hace muchísimo tiempo. Ella se ganó un premio de la Casa de las Américas con un libro de ensayos. Se llama Guerra y Paz en Colombia y en el que ella hace... un bellísimo escrito
sobre las mujeres en toda esta guerra que hay en Colombia. ¿Cuál es la relación entre las mujeres y el conflicto y cuál es la palabra que nombra ese conflicto desde la escritura femenina? Ella abre caminos para que las mujeres nos atrevamos a hacer muchas cosas de las cuales nos hemos reprimido siempre. Por ejemplo, a estudiar. Yo entré a la universidad a los 42 años. En segundo lugar, pues es una poeta, una gran poeta colombiana. Su trabajo de poesía es profundo y muy sencillo. Pero no solo es eso, también es una investigadora de problemas de género. Y en último lugar, una gran activista de trabajo popular. Voy a leerles un poema que me encanta, que se llama En la mañana. Cuando se va la noche y he cobrado mis fuerzas y descorro las puertas del armario para salir al mundo, pregunto a mis blue jeans cómo vestir el día. No sabemos, me dicen, las sorpresas que vienen. ¿Qué amor sacarás de paseo? ¿Qué ilusión te bailará en la noche? ¿Qué fantasma habitará tu siesta? ¿Qué tormenta o qué frío llegarán en la tarde? ¿Qué libros amarás? ¿Qué poetas alumbrarán tu ser? Por eso, el nuevo día llega sin anunciarse. Poesía palabra. Siempre regreso a ti como las nubes que se acercan al mar, como el navío que atraca en la ribera. Siempre regreso a ti porque eres suave, porque me das la vida cotidiana y me traes la noche. Siempre regreso a ti cuando el hastío me llama desde el fondo de un abismo. Siempre regreso a ti si la tristeza se me instaura en el medio del camino. Al pasar de los años vuelven mis añoranzas y fantasmas. Siempre regreso a ti como las sombras que acechan el calor del mediodía. Después de este bello poema, Carmiña, volvamos un poco a lo que veamos ahorita, es ese replanteamiento de mirar, por ejemplo, en la historia de la iglesia, el papel de la mujer, contarle un poco, seguramente a muchas mujeres que nos están viendo, en qué consiste profundamente esa vocación tuya por instaurar esa nueva mirada. A ver, mira, hay un verso, un poema de Adrienne Rich que me ha impactado siempre mucho. Ella dice que si uno se mira en un espejo, que ella como mujer ha tenido algunas veces la experiencia de que se ha mirado en un espejo y no ha visto nada. Entonces, claro, las mujeres ilustradas, gran parte de ellas, yo diría mayoritariamente, han abandonado la iglesia y han abandonado todo tipo de prácticas religiosas, entre otras cosas, pues porque es muy complicado eso de estar en la iglesia, siendo mujer y teniendo conciencia. Pero bueno, entonces, pero hay gran cantidad, infinita cantidad de mujeres en América Latina, en Colombia, que hacen parte de las iglesias, porque estar en la iglesia les da un sentido, les ayuda, les apoya, porque espiritualmente se sienten fortalecidas. Y claro, estar en la iglesia, permanentemente mirándose en espejos masculinos, eso es absolutamente indigno y además eso ayuda a que las mujeres no puedan desarrollar su autoestima y no puedan crecer como personas. Entonces, pues yo ni mucho menos soy la única, me he dado en la tarea con otras compañeras, pero además inspirada en muchas otras mujeres de Europa, de Estados Unidos, del sur del continente, de recuperar la tradición femenina de la iglesia. Y empezamos por el tema que la mujer que tú hablabas ahora hace un ratico, Gaby, por María de Magdala, figura que ha sido denigrada por la Iglesia Católica, pues no supo qué hacer la Iglesia ante los testimonios evangélicos que la colocaban como primera testigo de la resurrección, pero entonces inventaron una historia de que ella había sido prostituta y que se había arrepentido porque Jesús la había curado, la había salvado. Eso es falso, ella era una mujer, lideresa con bienes económicos, que apoyó el movimiento de Jesús y que tuvo en los primeros orígenes del cristianismo un
un fuerte poder y una fuerte capacidad de diálogo y una fuerte capacidad organizativa, y una serie de mujeres y de comunidades que la reconocían a ella por líder. Pero toda esa historia se fue callando, y luego viene toda la historia, digamos, medieval, europea, del cristianismo, en donde hay mujeres de una talla impresionante, algunas que la Iglesia ha reconocido pero recuperado, como Catalina de Siena, que bueno, nos muestran lo que les conviene, pero se callan muchas otras cosas. Pero luego hay otras mujeres, por ejemplo, una mujer de una talla verdaderamente impresionante, Hildegarda de Bingen, absolutamente callada en la Iglesia, nadie sabe que esta mujer existió. Esto es una mujer que fue científica, música, teóloga, predicadora, se opuso a los papas, fue fundadora. Bueno, es una mujer absolutamente, desde el punto de vista de la formación integral de hombres y mujeres, fue una mujer que podríamos llamar renacentista, total. Una mujer impresionante a quien la Iglesia la ignoró, nunca aparece en ninguna parte, nadie la nombra, nadie la celebra. Han tenido que venir las feministas y las ambientalistas y ecologistas del siglo XX para recuperar sus prácticas médicas, sus prácticas musicales, su conocimiento de las piedras, su conocimiento profundo de las piedras y el poder curativo. Y entonces, bueno, como ella, muchas místicas medievales nos han mostrado solamente las místicas, digamos, melifluas, que son totalmente dominadas y posiblemente dominadas por toda la casta curial. Pero hay cantidad de mística, el movimiento de las beguinas, un movimiento en Europa muy importante. Y luego venimos a América Latina, pues una figura de la talla de Juana Inés de la Cruz y otras tantas mujeres, y mi tarea está como en ese sentido, de recuperar estas mujeres para proporcionar lo que dice Marcela Legarde como una aculturación feminista, y proporcionar lo que planteaba Adrián Rich, pues espejos que puedan facilitar. Porque ese problema no se limita a la Biblia, no se limita a las mujeres en la iglesia. O sea, se ha dicho muchas veces que las mujeres pueden alcanzar un cierto reconocimiento en vida, pero una vez fallecen, caen en el olvido total. Entonces, gran parte del trabajo tuyo, como lo decía tu alumna en la nota, ha sido eso de recuperar a esas mujeres olvidadas injustamente, porque no solamente es injusto con ellas, es injusto con el mundo que su voz desaparezca. Claro, y su aporte. Sí, yo estoy como empeñada en eso, en recuperar la memoria femenina a nivel literario y a nivel teológico sobre todo, ¿no? Sí, a nivel literario también has hecho varios libros muy importantes, porque esa es la otra, ¿no? Se ha hecho un canon de nuestra literatura donde solamente figuran los hombres. Solo recientemente, de unas décadas para acá, se les ha dado el lugar que merecen a extraordinarias escritoras, poetas, investigadoras, que es un poco el trabajo que has hecho últimamente en lo académico, que contemos un poco de eso a nuestros televidentes. A ver, pues sí, yo he recuperado, pues he intentado recuperar la memoria de las escrituras colombianas y latinoamericanas. No me he metido con la época de la colonia, porque yo no me detengo sobre todo como en un caso específico para profundizarlo, sino que yo trato de recuperar como un ambiente general, en el sentido de cuando plantea Bourdieu lo del campo intelectual, el campo estético. Entonces yo procuro recuperar ese campo, y por ejemplo en el siglo XIX encontramos un grupo de mujeres narradoras muy significativas, muy importantes en toda América Latina, o a veces una o dos por países, que vienen desde Argentina hasta Colombia. México quizás se queda un poco al rezago en este sentido. Y luego también he mirado despacio y recuperado en mi libro Una narrativa femenina en Colombia, pues todo el proceso narrativo, el aporte narrativo de escritoras colombianas, en una mirada que arranca en las primeras décadas del siglo XX y que llega más o menos hasta, pues que recorre todo el siglo XX, ¿no? Que llega hasta finales del siglo XX. Posteriormente también hice un trabajo sobre poetas, y en la universidad publiqué una antología de poesía femenina latinoamericana
que cojo tres momentos. El primer momento de principios del siglo XX en el subcontinente, y luego las segundas vanguardias o las vanguardias de mediados del siglo XX y llego hasta pues últimas manifestaciones de la poesía femenina del siglo XX. Ese es también un panorama latinoamericano. El otro era colombiano, esto es latinoamericano. Y me interesa, tengo también algo hecho sobre ensayistas, pero está como digamos en proceso todavía. Sí, una cosa que es de resaltar es que ese libro que se mencionó, por el cual recibiste el premio, eres la única persona en el mundo que ha recibido ese premio. Ese premio se creó para ti. Sí, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Ha existido alguna otra poeta, mujer, hombre que le hayan dado un premio por escribir sobre las mujeres? O sea, el premio tiene ese título, ¿no? De escritura sobre las mujeres. Y es un premio que está por fuera de las categorías usuales del Premio Casa de las Américas. Es verdad. O sea, yo me imagino que algunas de estas mujeres, ¿sí?, leyeron tu libro y dijeron, bueno, este libro ella no lo sometió a ser juzgado, pero no podemos dejarlo pasar desapercibido. Entonces tenemos que crear un premio especial para el libro. Sí, ese libro recupera porque claro, en Colombia con todas las comisiones de paz y todas las conversaciones y las charlas y los intercambios sobre la guerra y la paz, y resulta que hay cantidad de mujeres que en Colombia han hablado sobre ese problema y nadie las nombraba nunca, ni aparecían ni en los medios, ni en ninguna parte, ni hacían parte de las comisiones, pero ese trabajo yo lo empecé en la Universidad del Valle, cuando, si tú te acuerdas del grupo de Guerra y Paz que liderabas tú, yo empecé y hice las primeras aproximaciones y luego pues me di cuenta que era un panorama inmenso y empecé a trabajar y a recuperar todo lo que las mujeres han aportado a la reflexión sobre la guerra y la paz en este país. Bueno, no solamente la reflexión, sino que hablemos, ya que tocas el tema tan interesante que empezamos hace más de una década y hay mucha cosa por seguir rescatando. Ese tema de las mujeres en la guerra en Colombia, que es extraordinario porque no solamente es el papel que han jugado en estos procesos, sino el aporte, la lucha, la tragedia que han tenido que vivir con esta guerra y que tú pues también le has dado a eso una importancia como se merece el papel de la mujer en esta sociedad con un conflicto tan complejo como el que vivimos. Entonces sería bueno que habláramos un poquitico de ese aspecto en particular, de la mujer en esta guerra, en este conflicto. Es un tema difícil, ¿no? Yo creo que es muy complicado, pues la última mujer en guerra cuya muerte estamos, no sé, ¿cómo se dice?, soportando, viviendo, hoy es la de la compañera de Cano, ¿no? Porque Cano salen unas fotos horrorosas, pero sale en todas partes, todo el mundo lo nombra, pero con él murió su compañera, que me imagino que llevaba años con él en la selva, acompañándolo, jugándose, sirviendo, disparando, en fin, todo ese tipo de cosas que hace la guerrilla, y que murió, igual que él, porque ellos parece que estaban huyendo y ella estaba huyendo con él. Yo no sé cómo se llama, pero era una mujer que estaba allí presente, de la cual nadie habla. Alias Patricia, ¿no? Alias Patricia, de la cual nadie habla. Sí, no hablan sino del hombre. Ya está, pero ella murió igualito que él y ella estaba haciendo más o menos lo mismo que él y sobre todo acompañándolo. No, yo no sé, la situación de las mujeres de la guerra en Colombia es muy compleja, pues es una situación de un sufrimiento inmisericordia. Creo que Patricia Lara ha hecho algunas cosas muy buenas, ella hizo una recopilación de mujeres en la guerra, les dio la voz a algunas guerrilleras, a algunas paramilitares, a algunas víctimas de las masacres. Creo que en su momento en la alcaldía de Apartadó, Gloria Cuartas también hizo toda una visibilización de este tipo de problemas. Pues yo creo que las mujeres en Colombia, como la gran parte de los hombres, ¿no?, pues han padecido esta guerra, algunas la han hecho, convencidas de que tenían que hacerla de esa manera tan terrible, tan cruda. Pero sobre todo viven gran parte de las consecuencias, porque por ejemplo yo vivo en el barrio Meléndez y toda la ladera está poblada en los últimos años con una fuerte migración permanente, una migración desbordante que tiene esta ciudad desbordada,
y todas en un 90% son mujeres, madres de familia, jefes de hogar, que están huyendo al campo y que son viudas o que su compañero se quedó en el camino o que se fue para uno de los ejércitos coaccionado, que los hijos se los han llevado coaccionados y vienen aquí a sobrevivir, son sobrevivientes de la guerra, ¿no? Yo no tengo mucho que decir sobre las mujeres en la guerra porque es que no tengo mucho que decir sobre la guerra en Colombia. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con Carmiña Navia y Gabriela Castellanos. Para seguir esta conversación vamos a ver otra nota. También hay un trabajo de ella sobre las poetas latinoamericanas. Es un análisis crítico. Bien, ella es una mujer muy estudiosa y ha hecho estas investigaciones para la universidad, para la gente, para que todos conozcamos el trabajo de las mujeres en Colombia desde el siglo XIX, siglo XX. El otro gran afluente, pero que yo no conozco muy bien, es el asunto religioso. Si tú miras la bibliografía de Carmiña Navia, yo creo que más o menos la mitad de los textos que ella ha escrito son textos de carácter religioso. Ella tiene incluso una maestría en teología en la Universidad Javeriana. Ella es religiosa. Une su condición de religiosa con la investigación de género. Hay un trabajo que me parece que es recomendable totalmente, donde trabaja el papel enuncivo de algunas mujeres en la Biblia. Trabaja, por ejemplo, el papel de la mujer en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el papel de Esther, el papel de Judith, el papel de Noemí, el papel de Ana. Va encontrando que mientras Dios en la Biblia se dirige en voz alta a los hombres, las mujeres en general hablan en su interior con Dios. Parece que estuvieran en silencio y están hablando con Dios. Aparte de demostrar el papel central de un tipo de especificidad distinto al del hombre, de la mujer en la Biblia, aparte de eso está este estudio de la comunicación en el silencio. El otro aspecto que también es muy importante en la vida de Carmiña Navia, aparte del académico, es su trabajo con las comunidades. Carmiña Navia es una mujer que viene de una familia burguesa, nacida en el barrio Granada, y que hace más de 3 décadas decide venirse a vivir a un barrio. En el barrio El Jordán. Allá leen literatura, discuten y analizan libros. Y comienza a hacer un extraordinario trabajo con la comunidad, que termina, por supuesto, fundando una importantísima biblioteca en ese barrio, que más que una biblioteca es un centro cultural y un centro de encuentro. Y allí desarrolla un trabajo con la comunidad y especialmente con la comunidad de mujeres. Hace unos año y medio se le hizo un homenaje y sí fue muy bello ver la cantidad de mujeres que vinieron de barrios de clase pobre, de estrato 1, a acompañar en ese homenaje a Carmiña Navia. Yo no sentía allí que había un gran afecto y que hay una gran colaboración de parte de ella en esas regiones tan olvidadas. Ella es una trabajadora incansable para buscar la paz a través de su intervención en comunidades de barrios marginales con inmensos problemas de relación y de convivencia, ¿no? También le debemos, por ejemplo, su presentación de Rosario Castellanos, también en algunos momentos, a la Teresa de la Parra, también. Con ella se leyeron en algunos momentos cartas que no circulaban, poemas que no circulaban de Gabriela Mistral. Yo recuerdo tal vez 2 títulos o 3 títulos, poemas de otoño, La niebla camina descalza en la ciudad, que creo que es su primer poemario. Yo la considero a ella una mujer muy valiente, que ha abierto caminos y que se ha enfrentado a un mundo difícil, a un sistema patriarcal, y ella ha podido salir adelante con sus libros, con su trabajo en el barrio El Jordán, en la Casa Cultural, tejiendo sororidades. Bueno, en esa casa tejiendo sororidades que hemos ido algunas veces, Carmiña,
Haces un trabajo muy lindo con las mujeres, pero me gustaría que pudiéramos expresar algunas anécdotas. ¿Qué es lo que más te marca esa relación íntima con estas mujeres de estos estratos, con estas historias tan duras, pero que salen adelante, que son finalmente las que sacan adelante a los hijos, las que sacan adelante la economía doméstica? A ver, pues yo creo que pues mi vida está configurada en medio de estas mujeres con las que llevamos caminando tanto tiempo, ¿no? Yo lo que me han impactado muchas cosas de ellas, pero fundamentalmente su capacidad de resistencia. Su capacidad de resistir y de reconvertirse, lo que modernamente se llama resiliencia, pero mucho antes de que esta palabra se inventara, estas mujeres ya estaban en el día a día buscando de una manera y de otra para mantener su hogar, para salir de sus dificultades, para solventar unas familias que en Cali vivimos en una situación en la cual es una cultura muy machista, pero es una cultura en la cual el varón está muy ausente, porque el varón es un hombre como de paso, entonces deja un hogar aquí, deja otro allá, y son las mujeres, las mamás y las abuelas las que tienen que sacar adelante a estas familias. Entonces esa capacidad de lucha, de resistencia, de ir por aquí, de ir por allá, de insistencia, para mí eso ha sido digamos que podría decirse que es en estas mujeres populares en donde yo aprendí a valorar a la mujer, en donde yo descubrí los valores ocultos y silenciados socialmente de la mujer. Y luego también una cosa que me ha influido mucho y me ha impactado en ellas es su capacidad de sororidad, de hermandad, de apoyo, de solidaridad. Si bien es cierto, en las profesiones más liberales entre las mujeres hay mucha rivalidad, y a lo mejor en los sectores populares en ciertas circunstancias también, pero están atravesadas las mujeres populares por una gran fuerza de apoyo entre ellas, ¿no? Y entonces eso permite, eso configura el que la vida en los barrios sea posible, porque realmente hay momentos y situaciones en que uno pensaría que la vida es imposible, que no hay condiciones económicas para que la gente sobreviva. Y sin embargo, esta red solidaria que las mujeres tejen entre ellas, esta red sorora a mí me ha ayudado mucho. Pero lo interesante del trabajo de ustedes es que entiendo que es un trabajo fundamentalmente cultural, ¿no? Uno pensaría que estas mujeres lo que necesitan es mercado, ayuda pues médica, ¿sí? ¿Cómo es ese trabajo intelectual de llegar a estas mujeres para ofrecerles la posibilidad de una biblioteca, la posibilidad de que se abran a lecturas, a otro tipo de manifestaciones culturales? Bueno, mira, es que nuestro trabajo está orientado fundamentalmente a hacer crecer la autoestima femenina, la autoestima de cada una de ellas. Entonces, nuestro trabajo siempre está sustentado de alguna manera en unos talleres de artes manuales o modisterías, de una serie de oficios que permiten a las mujeres una cierta posibilidad económica. Así como tú, yo también fui muy marcada por una habitación propia. Y yo estoy convencida de que las mujeres, mientras no puedan tener una cierta autonomía económica, están al arbitrio de quien las sostiene. Entonces nosotros partimos de darles unas posibilidades mínimas que a lo mejor no permiten que ellas sostengan la familia, pero que les permite no tener que pedirle al esposo plata para todo, sino que puedan recurrir a ciertas cosas desde su propia autonomía. Entonces nuestro trabajo está orientado básicamente a eso, a crecer la autoestima, pasa por un nivel de una cierta autogestión o capacidad económica en ellas, y luego de ir descubriéndoles sus propias potencialidades. Ese descubrimiento de propias potencialidades lo hacemos de diferentes maneras, y con expresiones culturales, ¿no? Pequeñas lecturas, pequeños cines, un espacio que llamamos el Club Femenino, que es en el espacio en el que ellas conversan de todo, de relaciones humanas, de problemas de la droga, de sus hijos, en fin, es un espacio de conversa entre ellas que las va permitiendo crecer. Y luego en el último tiempo, pues ellas ya se expresan culturalmente, tienen un grupo de música, tienen un grupo de
de teatro muy bueno, entre otras cosas. Con el apoyo de Lucio Bolaños hemos reconocido que este grupo hemos logrado que este grupo sea un cierto reconocimiento nacional. Expresiones, el último año se trabajó en una expresión de que ellas pinten sus expresiones, escriben cartas, o sea, es como todo un reconocimiento de ellas mismas, la posibilidad de un crecimiento, pero desde expresiones culturales. Y un espacio que para mí es muy significativo y tiene que ver con todos los grupos de fe de estas mujeres, y porque, a ver, yo creo que hay una lucha que es importante y que es significativa, que es la lucha por lo jurídico, por las leyes, por transformar toda esa situación objetiva, eso es necesario, y a nivel eclesial pues es la lucha por la igualdad de la mujer en la iglesia, pero nada de esto se logra consolidar si no logramos transformar los imaginarios religiosos. Entonces, si las mujeres tienen introyectadas como Dios un varón blanco, y resulta que ellas son mujeres negras, pues nada, estamos en la olla, porque la divinidad es la imagen a la cual hay que tratar de acercarse. Entonces, el trabajo que hacemos últimamente siempre es transformar los imaginarios religiosos de manera que esa imagen de Dios que la han, digamos, secuestrado en las iglesias oficiales, explote y permita acercamientos a la divinidad desde muchos otros ámbitos. En Estados Unidos se usa mucho entre las feministas dirigirse a la diosa, ¿sí? O decir, pues, orar diciendo ella, al dirigirse a la divinidad. ¿Qué piensas tú de ese tipo de expresiones? Yo creo que son absolutamente necesarias, o sea, es imposible, ni siquiera en la tradición bíblica, que es una tradición patriarcal, estamos exclusivamente frente a una imagen varonil. Sí es preeminentemente varonil, pero también se habla de las entrañas de misericordia, también se habla de que amamanta a los hijos, o sea, hay imágenes femeninas, pero más allá... Que Dios amamanta a sus hijos. Sí, pero más allá de esta situación o del lenguaje bíblico, hay que recuperar, o sea, ¿qué sabemos de Dios? ¿Quién puede decir algo de Dios? Pues nadie, nadie puede decir algo de Dios, porque Él está totalmente, o esa realidad, o ese misterio, o esa intuición de quienes creen, está completamente fuera de toda capacidad de raciocinio, de apropiación. Entonces, ¿por qué no es legítimo decir Dios? Es tan legítimo decir Dios como decir diosa, es tan legítimo decir Él como decir ella, decir padre como decir madre, pero eso es una lucha. Mucho más duro es luchar por transformar los imaginarios religiosos que por conseguir que alguna vez ordenen a las mujeres en la iglesia. Cuando tú me decías, a mí me interesaba, esa no es la lucha que a mí me interesa. A mí me interesa mucho más la lucha de que las mujeres logren entender que la divinidad no es un varón blanco. Claro, y puedan cambiar eso, porque eso es muy arraigado, está en las tradiciones. Es que la idea de que Dios es un ser con genitales masculinos y barba, eso es muy complicado. Es algo totalmente ajeno a toda la teología, a toda la experiencia mística. Y todas las experiencias realmente religiosas. Pero yo quiero preguntarte algo más. Tú hablabas de la resistencia y la resiliencia, y en varias notas se ha hablado de tus éxitos, de todo el reconocimiento que has alcanzado. Bueno, ahí no se dice, pero te han dado muchos otros premios. Pero realmente, siendo un poco indiscreta, a mí me encanta ser indiscreta, ¿cómo ha sido la resiliencia tuya? O sea, no siempre fue así, no siempre fue tan fácil como ahora lograr un reconocimiento cuando se habla de un trabajo con las mujeres en la Universidad del Valle, por ejemplo. ¿Te enfrentaste a resistencias de parte de los varones? ¿Te enfrentaste en algún momento a desconocimientos de la importancia de ese trabajo? A ver, Gaby, mi experiencia, podría hablarte como de dos experiencias distintas, la de la Universidad del Valle y la de la iglesia. Mi experiencia en la Universidad del Valle, la verdad es que yo nunca, tengo que decirlo, yo nunca experimenté como una cierta discriminación. ¿Pero por qué? Porque yo era un varón. O sea, yo intelectualmente me formé como un varón. Me enseñaron a leer varones y a hacer rigurosamente en las clases. Entonces, yo competí con mis compañeros en pie de igualdad, de alguna manera. Y la primera vez que me enfrenté en serio a las lecturas de las mujeres me costó
acostumbrarme a leer mujeres, porque para mí, pues la excelencia estaba dada en ciertos señores. Entonces, todo eso fue una transformación más bien interior, pero de alguna manera cuando yo llegué en la universidad a la literatura femenina, ya mi reconocimiento estaba hecho como profesora. Cosa muy distinta en la iglesia, ¿no? En la iglesia yo siempre me sentí discriminada y siempre me sentí muy fuertemente marginada. Y yo tuve una crisis muy fuerte a nivel religioso y eclesial, que coincide con el hundimiento para mí de toda la teología de la liberación, porque claro, resulta que yo creía que por ahí era el camino y resulta que la teología de la liberación mantiene los imaginarios idénticos, la discriminación femenina más o menos igual, y entonces, bueno, entonces allí sí tiene que haber un proceso yo tuve una crisis, como decía, y la salida fue la mujer, pero quizás no tenemos mucho tiempo ya, pero sí, eso fue un proceso muy difícil. Igualmente en la universidad, ¿no? En la universidad yo tuve primero el prestigio, pero luego empezar a meter esta perspectiva fue duro, fue duro. Bueno, yo tuve la suerte de que en general, pues los jefes con los cuales yo trabajé nunca se opusieron en rotundo. Tienes aquí a uno aquí está el decano, y que en determinado momento fue jefe del departamento, y no hubo problema, pero... no hubo problema, a ver, y aquí con él y con Fabio y con otros, que son muy amigos míos, no hubo problema en el sentido de que se opusieran, pero sí a una cierta sonrisita, displicencia, en fin, sí, eso, bueno, le da por ahí ahora esta. Está bien. O sea, eso es duro, ¿eh? Sí, no es fácil, tienes toda razón, porque dijéramos hay un machismo muy acendrado. Incluso no estamos acostumbrados a que afloren estas visiones que han venido ganando espacio y que son ya parte hoy. Eso es, dijéramos, las tensiones que tú le has preguntado devienen de ahí, porque es decir, así como la iglesia, la universidad también es una entidad, una institución muy machista, o sea, muy patriarcal. La academia es muy patriarcal. La verdad, los cambios se están dando y para bien, pero yo creo que es buena la aclaración, porque también ahí se ha venido dando un cambio y a veces cuesta generar esos procesos de renovación en la academia. Yo te iba a hacer otra pregunta, Carmiña, y es un poco, ahorita ¿qué haces después? Ya estás jubilada, ¿sigues en qué proyectos intelectuales para que terminemos aquí en Conversan 2? A ver, yo no me he enterado que estoy jubilada. Sigues trabajando más. Estoy muy metida así. A ver, desde el punto de vista intelectual he terminado un ensayo que me dejó muy satisfecha, que está en espera de publicación, sobre la locura en la narrativa femenina. Entonces he estudiado una serie de novelas de América Latina y de Colombia en donde las protagonistas son locas y ese punto de vista tratado por mujer. Muy interesante el tema. Y eso lo acabo de terminar y creo que eso me dejó muy contenta, pero me llevó mucho tiempo. Y desde el punto de vista, digamos, del trabajo cultural y religioso, yo acabo de terminar, como les digo, el 15 de octubre, ese reconocimiento a las mujeres de la Iglesia de Cali. Eso me supuso investigación, escritura. Eso fue un trabajo bastante arduo, porque, bueno, hicimos las memorias del grupo, pero además de eso, las memorias del grupo, pues toda la investigación de 3 o 4 siglos de historia de la Iglesia caleña para sacar uno aquí y otro nombrecito por allí de mujeres. En eso estoy hasta este momento y, bueno, terminando este año. Realmente no tengo definido un horizonte para el próximo año, pero tengo muchas peticiones. Hay mucho trabajo, todo lo que tú haces. Pero no, y si se me permite la cuña, tenemos un doctorado en género planeado, que esperamos que pronto sea un doctorado en humanidades, con una línea de estudios de género, y esperamos contar con Carmiña. Bueno, como pueden ver ustedes, con Carmiña Navia y con Gabriela podemos tener próximos programas. Les agradezco a Carmiña y a Gabriela estar aquí. Nos vemos en una próxima emisión de nuestro programa Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2.
Conversan 2.